Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Miriam Pires, ya me conocen, de años que estamos trabajando con ustedes y compartiendo estos momentos con adultos mayores desde el Comité de Ética de Investigación de la Universidad Nacional de Rosario. No imaginaba, la verdad, que el 2021 nos iba a encontrar de esta manera, pero bueno, hay que hacer frente a la situación y vamos a trabajar en forma virtual y no vamos a desperdiciar esta oportunidad que nos da la Universidad de Adultos Mayores de poder hacerlo con colaboración de todo el equipo técnico para poder compartir, y si ustedes tienen duda, luego me enviarán las preguntas a mi Gmail, a la dirección que la tienen todos en el equipo, y yo les puedo contestar. Por supuesto que siempre dentro de la bioética es mucho mejor el diálogo para que ustedes vayan preguntando y uno pueda volver a poder hacer la devolución, pero bueno, esta es la situación y vamos a conversar sobre ella. Si nosotros nos ubicamos en el 2020, cuando comienza el DNU, que nos pone en una situación de cuarentena por un decreto de necesidad y urgencia, ese decreto en realidad surge no en sí por la patología, sino porque nosotros teníamos un sistema sanitario debilitado que debíamos fortalecer ante un germen que aparecía, era nuevo, no teníamos con qué defendernos, y tenía ciertas complejidades que nosotros no contábamos, como tener equipos de terapia intensiva preparados para este problema respiratorio que teníamos, no teníamos respiradores, era altamente contagioso, por lo tanto teníamos que tener equipos para el sistema sanitario y no teníamos en esa cantidad. Se propagaba rápidamente, por lo tanto había que fortalecerlo, con lo cual nosotros debíamos quedarnos en casa recluidos para poder dar lugar a que el gobierno, junto con los equipos que correspondiera, dieran respuesta a esta problemática y equiparan al sistema de salud para cuando el virus llegara con todas sus fuerzas, como lo hizo en todo el mundo, nosotros estuviéramos preparados. Y así lo hicimos. De hecho, todos quedamos en cuarentena. Eso cerró no solo el acceso, digamos, a asistencia a nosotros, por ejemplo, a las universidades, a dar nuestras clases. Se cerró todo, o sea, educación, los comercios, y quedaron solo los sistemas esenciales, que era para alimentarnos, para el sistema de salud y mantener todo ese movimiento que permitía fortalecer al sistema sanitario, tanto en los equipos para atender a los pacientes como lo que se necesitó para que el sistema sanitario, las personas del sistema sanitario, estuvieran protegidas antes del virus, antes de la llegada del virus. No nos olvidemos que el virus causó muchas muertes en el sistema sanitario, porque justamente no estábamos preparados. Entonces, estuvo bien, yo creo que estuvo bien que nosotros guardáramos ese encierro que muchas veces se llamó y que trajo tantas consecuencias en lo económico, en lo social, en lo educativo, y que nos tuvo recluidos un tiempo a lo mejor demasiado extenso, pero era un país que mostró justamente una debilidad que teníamos muy grande en salud y social. Y lo económico, la falta de trabajo, hizo un problema muy grande de dimensiones increíbles y que tuvo connotaciones éticas como creo nunca vamos a tener casos en la vida de problemas que surgieron, porque era en todos los ámbitos, había situaciones éticas que se estaban llevando por delante porque la urgencia obligaba a tomar decisiones que no tenían la mirada de la ética como veníamos acostumbrados. Fuimos obedientes, nos quedamos dentro de nuestros hogares, tratamos de establecer la educación a través de los sistemas digitales, primero cerrar todo, después tratar de equiparnos para volver, pero no solo era la educación, había otros problemas. No obstante, en el medio, los medios de comunicación que ocupaban un lugar y ocuparon un lugar muy importante durante la pandemia, nos cubrían de una información que realmente llegó a desinformarnos y a generar caos y en algunos casos muertes, como el caso que no nos vamos a olvidar del dicloro que ocurrió con ese niño que
los padres le dieron y causó la muerte, tan solo porque en los medios de comunicación se decía que podía dar respuesta. No solo fue eso, hubo casos como la ivermectina, como la hidroxicloroquina. La gente se expresaba en los medios de comunicación dando información que habitualmente no se da. Nosotros cuando vamos a una farmacia ya compramos un medicamento que tuvo todas las pruebas de las que aquí se hablaban en televisión. Se hablaba de fases, de anticuerpos, de testeo, de fases clínicas. Nunca nadie supo de si tiene fase 1, fase 2, un medicamento, una vacuna, cómo es la diferencia de probar, cuántos años lleva tener una vacuna disponible para determinada patología. Bueno, aquí sí surgió ese tema y se expuso en los medios de comunicación, aparecieron epidemiólogos, médicos de todo tipo, expresando esto, tratando de hacerle entender a la comunidad en general por qué estaban encerrados y esperando la solución de un medicamento que diera respuesta a esta patología que aún no conseguimos. Y cuando esto se iba agudizando, porque realmente no surgía, surgió la opción de las vacunas. Los sistemas sanitarios del mundo de investigación, sanitarios, pero de investigación, se pusieron a trabajar arduamente en tratar de conseguir una vacuna en un plazo mucho menor que el de 10 años, 20 años, que es el habitual para obtener realmente las fases clínicas completas de una vacuna. Para el final del 2020, nosotros estábamos con la esperanza de la vacuna, teníamos convenios ya con las distintas empresas farmacéuticas que estaban proponiendo vacunas, como para poder tener al momento de que estuvieran listas para aplicarse y aprobadas tanto por FDA y por supuesto en nuestro país por ADMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica, estuviera disponible para comenzar la aplicación de acuerdo a una forma de distribución que iba a establecer el Ministerio de Salud con el gobierno de acuerdo a las prioridades que fijara. Pero ¿qué ocurrió? Las vacunas fueron un recurso escaso y al ser un recurso escaso hubo que distribuirlas de acuerdo a algún protocolo. Hubo que preguntarse, tal cual está aquí en la filmina, cómo se las debía distribuir. Si debiera observarse esa distribución desde la ética, fue la pregunta. Es decir, había pocas vacunas para todo el mundo, no solo para Argentina. No llegaba a cubrirse las necesidades del mundo trabajando todas las empresas farmacéuticas con las vacunas que había. Entonces yo no les voy a hablar de la distribución interna que cada país decidió hacer. Voy a hablarles de lo que fue la distribución mundial de vacunas por parte de la industria farmacéutica. Nosotros teníamos y había, por supuesto, que tener una mirada ética con la distribución de vacunas, como también lo hubo para los respiradores, como para los momentos críticos en cuando tuvimos que decidir si alguien entraba o no, cosa que por suerte en Argentina no fue grave, no obstante el protocolo para asignar respiradores o no, o ingresar a terapia intensiva o no, ese protocolo existió, estuvo revisado por ética, por comités de ética, y hubo desde el ministerio un protocolo para cómo teníamos que decidir si llegáramos a la opción de tener pacientes que no nos alcanzaban los recursos sanitarios y decidir quién ingresaba a terapia intensiva y con respirador y quién no lo hacía. Que le sucedió a distintos países del mundo y por supuesto aquí estábamos preparados para eso. Pero nunca pensamos que también la vacuna iba a ser un recurso escaso. Creo que en ningún momento nos planteábamos, pensábamos en que lo íbamos a tener. Sin embargo, apenas empezaron a aprobarse las vacunas, nos dimos cuenta que el recurso era escaso, que no alcanzaba para la población mundial y que debíamos tener propuestas o formas de distribución o por lo menos estudiar qué es lo que se podía hacer. Y surgió lo que vemos en la próxima diapositiva, una plataforma que se llamó la plataforma COVAX. Si pasamos a la tercera diapositiva con Javier, podemos observar de qué les estoy hablando. La plataforma COVAX, a ver, Javier me iba a asistir para pasarlas, pero no la está pasando, me parece. Bueno,
Javier, si estás ahí, me estás escuchando, podés pasar, ahí está, la plataforma COVAX. Gracias, Javier. Una de las propuestas fue la plataforma COVAX, que estaba conformada por la Alianza Gavi para las vacunas, Gavi, la Coalición para la Promoción de Innovaciones en Pro de la Preparación ante Epidemias, la CEPI, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que afirma que su objetivo es garantizar un acceso justo y equitativo a las vacunas para todos los países del mundo. Bárbaro, la plataforma COVAX nos protegía de dar el acceso justo, digamos, a todas las personas y equitativo para tener acceso a la vacuna. Pero ¿qué íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos a cumplir este objetivo? ¿Qué propuso la plataforma y en qué consistía? Los países, la OMS, junto con estas instituciones, todos los países formaban parte de los que se adherían, formaban parte de la plataforma y tenían allí todas las vacunas y desde allí asignaban, de acuerdo a una propuesta que salía desde COVAX con Organización Mundial de la Salud, para cómo distribuir esas vacunas a los distintos países del mundo. ¿Qué propuso como distribución COVAX y quiénes adhirieron? Pasó que no adhirieron todos los países del mundo en esta plataforma, no aportaron el dinero para que solo OMS, la OMS, esta plataforma nos distribuyera las vacunas a todos los países. Surgieron otros problemas cuando el recurso se convirtió en escaso. ¿Qué propuso? Una distribución proporcional a la población, es decir, un periodo inicial era tener 2 millones de dosis de vacunas frente al COVID disponibles para finales del 2021, con lo que se protegía sobre todo a las personas más vulnerables o las que tenían un riesgo más alto, como son los profesionales sanitarios, y esto sería de acuerdo al número de habitantes de cada país, y realizar una primera fase para dar respuesta a esa situación aguda y luego llegar al 70% con la inmunidad de rebaño. Ante esta propuesta va a surgir otra propuesta que va a venir después de la industria farmacéutica y después otras más. Pero ¿qué pasó con la plataforma COVAX? Si nosotros hablamos en proporcionalidad de acuerdo a la población, nosotros sabemos que había países más comprometidos que otros, que necesitaban vacunas en forma más urgente. Si había un país que tenía 40 millones de habitantes y yo le daba 2 millones de dosis, eso podía constituir un porcentaje muy bajo para la cantidad de infectados que tenían. Y a lo mejor un país de igual cantidad de población tenía mucho menos o mucho más infectados. Entonces no debía tener relación con la proporcionalidad en habitantes que tenía cada país, sino que debió ser proporcional a la cantidad de infectados que había o el sistema sanitario que podía ser más o menos endeble de acuerdo al país, si estaba más o menos protegido, pero no debió ser directo con la proporcionalidad de habitantes. Esa fue una problemática que se planteó dentro de la plataforma COVAX. No se podía dar el 20% o el 10% a todos los países por igual. Había que atender las desigualdades de cada país. Si no, ahí no había distribución equitativa. Era una distribución por igual, pero no de acuerdo a las necesidades. Eso constituyó un problema muy importante para COVAX. Entonces, ahí empezó a desmembrarse la situación de los países que eran parte del sistema COVAX. Surgió también que la industria farmacéutica, y vamos a ver la diapositiva número 4, que es la de las industrias farmacéuticas, los fabricantes de vacunas dijeron, se comprometieron públicamente con una distribución internacional amplia y equitativa de la vacuna. Dice, es la única solución verdaderamente global para esta pandemia porque es el único esfuerzo para garantizar que las personas en todos los rincones del mundo tengan acceso a las vacunas de COVID-19 una vez que estén disponibles independientemente de su riqueza. El discurso era bárbaro porque tanto COVAX como los fabricantes de vacunas estaban dispuestos a dar respuesta a las necesidades del mundo con la vacuna y no teniendo en cuenta las diferencias de riquezas de los distintos países. No obstante, seguía teniendo este problema de que independientemente de la riqueza, al ser un recurso escaso, había que tener en cuenta otras problemáticas. Y el recurso escaso llevó
a algunos países ricos a realmente tomar como el derecho de su país de defender a su población con deber para con sus ciudadanos y empezar a comprar y hacer acuerdos bilaterales con las industrias farmacéuticas. Entonces, Canadá, por ejemplo, compró vacunas en forma unilateral o bilateral directamente, únicamente, o con Pfizer, o con AstraZeneca, o con Moderna, o con quien sea, para poder tener respuesta para su país. Lo propio hizo el Reino Unido, lo propio hizo también Estados Unidos. De manera que empezó lo que se llamó el nacionalismo extremo o lo que fue el acaparamiento. Es decir, hubo países que acapararon una cantidad de vacunas que excedía en 5, 3, 8 veces, en muchos casos, la población de su propio país. Entonces, la pregunta ética que surge ahí, el derecho de un país y del deber de priorizar a sus propios ciudadanos no tiene límites. Es decir, uno puede decir, yo quiero proteger a mi país, entonces acaparo vacunas y acaparo por las dudas, sea una dosis, 2 dosis, 3 dosis, y yo siga teniendo. Está bien eso cuando había otros países que no tenían ni una sola dosis, como hoy aún hay países de África que no la tienen. Y entonces, no, esto no es ético, esto está mal, digamos, acá hay una falta de ética y de solidaridad importante. No podemos considerar realmente que un país considere que cuidar a sus habitantes sea expensa de dejar a otros sin vacuna, y sobre todo porque la pandemia era mundial, no nos podíamos defender como países. Que un país se vacunara completamente y se pusiera 2 o 3 dosis no nos salva de la pandemia. Y eso parece que no lo habíamos aprendido todavía. Y creo que hoy todavía no lo hemos aprendido. Nos tenemos que salvar entre todos. Todos tenemos que vacunarnos para tener la inmunidad de rebaño. Sin embargo, se siguió trabajando de esa manera y todavía hay países que tienen acaparadas dosis y ante la posibilidad de la variante Delta que va a requerir probablemente una tercera dosis, como ya comenzó a hacerlo Israel, aplicar una tercera dosis y el Reino Unido está haciendo lo propio, empezaron a donar las vacunas excedentes, pero cuando apareció la variante Delta, otra vez volvimos a que no teníamos el recurso de la vacuna para dar respuesta en los países en desarrollo como nosotros, y mucho menos en algunos países y en toda África completa, que hay lugares, o la situación de Haití, por ejemplo, que es lamentable sumada al terremoto que tuvieron y que están totalmente desprotegidos. Entonces, realmente entre la plataforma COVAX, que cuando hicieron primero todos los países formar parte y hacer una distribución global, aunque no era buena porque era por distribución en porcentajes iguales de acuerdo a la población, era algo que daba una respuesta global. En cambio, y los fabricantes de vacunas de cubrir en forma global e independientemente de la riqueza. Pero eso no fue así. Luego los países ricos empezaron a comprar y las industrias farmacéuticas le vendieron. Y entonces los países no todos tuvieron acceso porque no todas tienen el dinero que tienen esos países que acapararon tanta vacuna. Surgió otra propuesta que es, la vemos ahora en la diapositiva 5, que es en la anterior, que es una propuesta que surge de un grupo de investigadores, bioeticistas, es multidisciplinar, realizada y encabezada, digamos, por Ezequiel Emanuel, que es un vicerrector de iniciativas globales y presidente de Ética Médica y de Salud en la Universidad de Pensilvania. Es lo que se llamó el modelo de la prioridad justa. Estas 18 personas, que ahí les dejo la referencia que comienza con Ezequiel Emanuel, y si ven en el texto está señalado en rojo Florencia Luna, porque Florencia Luna es argentina, es una bioeticista muy importante en nuestro país, y ella estuvo dentro de los que escribieron esta propuesta para poder, del modelo de la prioridad justa, para un poco corregir los lineamientos de la de COVAX y lo que estaba pasando con la industria farmacéutica y la venta unilateral a los países ricos. Yo les puse ahí el contacto para que ustedes puedan leer el artículo de estas 18 personas que trabajaron. Florencia Luna se encargó aquí en Argentina
de hablar muchísimo de esta propuesta, estuvo en muchos Zoom, Meet, en muchos congresos, conversatorios, para tratar de explicar lo que ellos les proponían a la OMS ante la necesidad de este recurso escaso, ver cómo distribuirlo de mejor manera que lo que estaba propuesto en forma proporcional. Entonces, sigue en la diapositiva 6, van a ver, por ejemplo, qué es lo que proponía, se plantea en este artículo y lo que propone el modelo de prioridad justa. Lo que estableció en primer lugar, y contaba Florencia en algunos Zoom, que fue muy difícil, es poner qué valores iban a ser los relevantes, porque son demasiadas variables. Había problemas sociales, económicos y demás que atender y ver en cuáles realmente la necesidad era más urgente para darles la vacuna. Propusieron beneficiar personas y limitar el daño, priorizar a los desfavorecidos e igual preocupación moral. Es decir, la igual preocupación moral requiere tratar a los similares de manera similar, sin discriminar sobre la base de diferencias moralmente irrelevantes ante una situación como esta, como sería el sexo, la raza y la religión. Hago un punto con respecto a raza que la pongo en rojo. Raza es una palabra que debe dejar de usarse, ya no se va a usar con el tiempo, es una cuestión discriminatoria en realidad porque no existe raza. En todo caso hay una sola raza que es la raza humana y nada más, pero no podemos hablar de raza refiriéndonos a o los negros, ni por color de piel, no, para nada. Entonces, no, bueno, lo de religión, poder adquisitivo y demás, ya van a ver que van a empezar a ver que la palabra raza va a ir siendo reemplazada por una palabra que se llama ascendencia y no se va a utilizar más raza. De hecho, si se hacen estudios genéticos, no se pudo probar nunca científicamente que uno dijera que hubiera una raza diferente dentro de los humanos. La raza humana es solo una, por lo tanto no podemos hablar de razas. La dejo así porque en realidad en el artículo la ponen como la palabra raza, se sigue usando un poco, pero quiero advertirles que éticamente la palabra raza va a quedar en desuso. ¿Qué planteaba la plataforma esta de la prioridad justa? La primera fase estaba decidida para reducir la muerte prematura. Para guiar las decisiones de distribución durante esta fase, los autores proponen usar una métrica de salud llamada años de vida estándar esperados perdidos, el 6 que se llama. Calcula los años de vida perdidos debido a la pandemia en cada país al comparar las muertes prematuras con la esperanza de vida global. ¿Qué significa esto? Fue más allá de lo que significaba hacer una distribución en base al número de habitantes. Teníamos que ver en muerte prematura porque nosotros de aquí teníamos que pensar el futuro posterior a la pandemia. Por lo tanto, teníamos que analizar cómo era o cuál era el número o la métrica que a nosotros nos marcaba la cantidad de vidas prematuras que perdíamos en cada uno de los países para la pospandemia. Esto no quería decir que las personas adultas, o sea, el sector de la vejez o el adulto mayor fuera desatendida. No, para nada. Justamente lo que trataba es de ser justo en ese punto, en que nosotros pudiéramos calcular con alguna medida que fuera totalmente estadística, que pudiéramos medir cuántos años de vida perdíamos de lo que hubiésemos tenido si no estábamos en pandemia. Ese sistema SAIL, que es esa métrica que se usa y se usa mucho para poder medir la vida a futuro y demás, fue usada, fue propuesta, digamos, por este grupo de prioridad justa. En la otra fase, o sea, distribuir por esa métrica, no distribuir por proporcionalidades, que es una de las condiciones que no le aceptaban estos autores a la propuesta COVAX. La segunda fase era cuantificar y minimizar las consecuencias económicas y sociales del COVID-19. La plataforma COVAX no tuvo en cuenta esos aspectos sociales y económicos. Convengamos que el hecho de que fuera un recurso escaso
es el que nos pone en esta situación de buscar soluciones, porque si hubiésemos tenido vacuna para todo, lo que le hubiese tocado a cada país asignar cómo distribuía dentro de cada país, y ahí no voy a meterme ni en cómo asignaron, si al sistema sanitario, si al adulto mayor, si hubo vacunatorios VIP o lo que pasó en los distintos países. Pero si hubiese habido vacuna para todo, no se hubiesen presentado esos problemas. El problema estaba porque la vacuna era un recurso escaso y era lo único, es lo único que nos puede dar respuesta. Entonces, había que tener una segunda fase en donde había que atender ese problema económico y social que había dejado la pandemia después de un año y en nuestro país de una larga cuarentena de más de un año que había diezmado negocios, economía, dejó mayor pobreza y demás. Eso lo contempla la propuesta de prioridad justa en esta segunda fase. Y la tercera fase es la prioridad de los países con tasas más altas de transmisión del virus y al mismo tiempo garantizar que todos los países finalmente reciban suficientes dosis de vacuna para determinar la la transmisión comunitaria. Es decir, la tercera fase ya estamos cuando tenemos que ir camino a la inmunidad de rebaño y que tenemos que tener el 70% vacunado, pero habiendo atendido en el primer momento a los que realmente, teniendo en cuenta los que teníamos con situación de pérdida en los países. Es decir, había países que estaban mucho más comprometidos que otros y a esos había que darle más aporte de vacuna. Y ese país tenía que decidir internamente a quién priorizaba. Por supuesto que el sistema sanitario en casi todos los países fue la prioridad, pero también era discutible el sistema sanitario. ¿Por qué? Porque hay países como Estados Unidos, como también lo fue Canadá, como Reino Unido, que tienen sistemas sanitarios fuertemente equipados y ellos no necesitaron ni respiradores, ni equipos para vestirse, ellos estaban fortalecidos en eso. O sea que ellos no tenían terapéutica y había que esperar la vacuna. Pero esos países, darle al sistema sanitario, en realidad ellos estaban mucho más cubiertos que los países que no tenían, y acá lo habrán visto en televisión, ante la cantidad de muertes que se dio en las personas del sistema de salud, habrán visto que no tenían ni con qué vestirse o que los primeros barbijos que surgieron no los protegían realmente contra el virus. La cantidad de muertes que se dio en el sistema de salud no está visibilizado todavía, pero quienes estamos dentro del sistema de salud y hemos seguido de cerca la situación de cada uno de los médicos, enfermeros, kinesiólogos que están constantemente pegados a ellos para poder mantenerles el sistema pulmonar y moverlos como corresponde y hacerle el manejo para mantenerlos con vida, a ver si con el respirador y con esto pueden lograr sacarlo a flote. Hubo muchos muertos, enfermeros también personas que estaban dentro del sistema de alimentación, o sea, personas desde que atendían un cajero, un cajero en un supermercado y demás. O sea, hay países que hay que distinguirlos además, no solo por el sistema sanitario en cuanto al acceso de vacuna, sino también la fortaleza que tenían para atender en cómo estaba el sistema sanitario preparado, en cama, en equipos para vestirlo, en, por ejemplo, los respiradores. El virus no sabíamos al principio qué es lo que iba a demandar. Si iba a demandar mucho de UTI, respiradores. No sabíamos al principio que atacaba tanto el sistema respiratorio y que iba a ser una gran falencia el no tener cómo intubar a las personas, en que no íbamos a tener una cantidad suficiente de personas preparadas. Llegó un momento que había respiradores, pero no había personas para manejarlo. Es complicado eso. Entonces, no podíamos basar una distribución de la vacuna, que era la respuesta porque no teníamos terapéutica, basada, por ejemplo, en darle al sistema, de acuerdo al sistema sanitario, pero al personal sanitario de cada país. Eso también tenía que estar dentro de la variable de atención. Y es lo que proponía este sistema de Emanuel en el que está Florencia Luna, que fue publicado en el Science, que fue un artículo que movilizó bastante en el tema ético para tener en cuenta muchas otras variables que habían quedado desatendidas, tanto por COVAX, porque en realidad en ningún momento pensó, creo, en que iba a ser tan escaso el recurso, como
tampoco en lo que hizo la industria farmacéutica, que primero dijo no iba a tener en cuenta la riqueza para la distribución y después vendió vacunas en forma parcializada, digamos, sin dejar todas las vacunas dentro del sistema COVAX para la distribución por parte de la OMS. Y también los gobiernos que tuvieron políticas, y nuestro país no estuvo exento, en cómo proporcionar o hacer convenios con las determinadas industrias farmacéuticas. Aquí, digamos, como que nadie es inocente, pero tampoco debemos decir que todos sabíamos todos cómo se iba a plantear el problema. De manera que se fue aprendiendo sobre los errores para corregir convenios, para corregir las situaciones. Muchos países pensaron que podían enfrentarlo de una manera, después se encontraron que no y hubo que retomar conversaciones para poder obtener vacunas. Fue muy complejo el problema. Si avanzamos a la diapositiva número 7, estamos entonces en algunas preguntas y dudas que nos surgieron o que quedaron planteadas durante esta distribución, que aún sigue, porque la variante Delta no se detiene. Ustedes saben que Japón está con un sistema cerrado, porque la variante Delta está trayendo muchos problemas. Italia, ayer Sicilia acaba de cerrar y obligar ahora al uso de barbijo hasta en los sistemas, en los lugares libres. O sea, la variante Delta viene todavía azotando a la población mundial. Y lo que tenemos que entender es que no podemos salvarnos por países. Entonces, tenemos que lograr la inmunidad de rebaño, porque si la logramos, después vamos a tener que aprender a convivir con el virus para siempre, porque esta no va a ser la única pandemia, no va a ser la única. Y vamos a tener que vivir con mutaciones de este virus, creo que por mucho tiempo, y tal vez, como nos pasó con la gripe A, que cada año debemos vacunarnos con una nueva cepa porque muta y muta continuamente y vamos tomando dejando la del año anterior y poniendo. Pero para eso primero tenemos que tener inmunidad de rebaño para podernos manejar por el mundo tan hipercomunicado como tenemos y viajando de un lado para otro y llevando las cepas de un lado para otro. Las preguntas que el convenio no debió ser global y permanecer así hasta la inmunidad de rebaño. Obviamente que para mí esa pregunta, la respuesta es sí. El convenio de COVAX debió ser global como estaba planteado, debió permanecer así. Los países no debieron salir del sistema y comprar por su cuenta, y mucho menos ese nacionalismo extremo de acaparar vacunas para su propio país, desatendiendo a los países vecinos o países que no tenían manera de obtener vacuna. Eso es, uno puede decir, falta de solidaridad. Quise proteger o hiperproteger mi población. Por eso la pregunta ética es si tiene sentido o si hay un límite para decir yo protegí a mi país. Ese gobierno no va a ser juzgado por su población porque obviamente fue hiperprotegido esos países que tuvieron acaparadas dosis. Pero ese pueblo no se preguntará qué pasó con el resto del mundo y no se sentirá hoy todavía en ese encierro, en esa cuarentena que no se puede manejar libremente por el mundo porque otros países no permiten los accesos porque ellos no tienen protegida su población. Obviamente que el convenio y la solución debió ser global. Debemos entender que para esta pandemia, para esta patología, no debió haber límites de países para la distribución de recursos. Eso es difícil, claro que es difícil, porque nadie pensó los límites de esta pandemia, a dónde se iba a circunscribir. Pero creo que hay sistemas, digamos, instituciones que están para los trabajos que son a nivel mundial, para pensarlo, comités de trabajo que debían actuar en forma urgente y no estar a casi 2 años ya de la pandemia a nivel del mundo y todavía sin tener vacunas para toda la población y que nos manejemos libremente con el virus a cuesta y con las inmunidades anuales como seguramente van a quedar. COVAX no era una mala propuesta, pero no todos los países formaron parte y tampoco permanecieron en esa plataforma. El desmanejo del acceso a la vacuna puso y sigue poniendo al mundo entero en una situación de emergencia
porque si no se vacuna a la población mundial, el virus continúa circulando. En un mundo globalizado e hipercomunicado, es imposible salvarse por países. Este es el punto. Hay que poder entender que no nos salvamos por países y que tienen que las organizaciones internacionales, la OMS, uno podría decir, hizo lo que pudo. Cometió errores, digamos, desde decir no al barbijo y luego sí, pero no solo esa, hubo otros problemas dentro de los comités de ética a los que pertenezco, de investigación, en los que teníamos protocolos. A ver, los pacientes que estaban reclutados en los protocolos, nosotros teníamos que saber cómo seguir tratándolos, cómo darles la medicación, pero no podían asistir a los hospitales. Hubo que encontrar manera de hacerle las encuestas, de hacerle llegar las medicaciones. Es decir, hubo muchos frentes que atender. Y entonces la OMS, la OPS, la propia ADMAT, costó mucho que pudiera encarrilar la cantidad de temas que había. Pero creo que si cada uno hubiese tomado el lugar que le corresponde, y no todos metiendo la mano en el mismo lugar y opinando y opinando y opinando, tal vez hubiera sido una forma más equitativa, hubiese sido más eficaz la forma de trabajar y atender al problema sanitario, y hoy no estaríamos en esta situación y con tantas muertes como tenemos y como las que faltan todavía. Nunca hubiésemos pensado superar 100.000 muertos en nuestro país y sin embargo lo hemos superado. O sea, yo creo que las instituciones hubo un desmanejo, un desmadre del tema que fue imposible manejarlo. Pero nos pasó a nosotros dentro de nuestras propias casas y de cómo manejar nuestras propias problemáticas. Bueno, nos puede pasar a nosotros porque no somos, digamos, parte de las instituciones que manejan un país, pero a las personas que están a cargo de los ministerios y demás debieran estar un poco más preparadas para atender una pandemia. Yo creo que esta pandemia nos va a enseñar a todos y creo que para las próximas vamos a estar un poco más preparados. Vamos a la última diapositiva que quiero compartir con ustedes, que es que la pandemia no terminó, como les dije, y seguramente vendrán otras, y que cuando pase el tiempo y podamos mirar a lo lejos esta pandemia, podremos vernos a nosotros mismos mostrando nuestras miserias y nuestras mejores formas. La pandemia por COVID exacerbó lo mejor y lo peor de cada uno. Y hablo en forma individual, lo hablo desde la casa chica, desde un edificio en el que convivimos, desde una comunidad, sea una facultad, sea una población, sea una provincia, un país y el mundo entero y entre países. Es decir, todos vamos a tener que cuestionarnos y mirar a lo lejos. Cuando nosotros iniciamos la pandemia, me acuerdo que circulaba mucho un video que decía que íbamos a salir fortalecidos y que íbamos a ser mejores personas. Hubo personas que sufrieron mucho durante la pandemia y aún lo sufren, las personas mayores, el aislamiento a algunos les hizo mucho daño, hubo muchas enfermedades que fueron desatendidas y hubo muchas muertes, además de las de COVID, por no haber asistido a los tratamientos que debían hacerse o a los controles que debieron hacerse por justamente haber problemas de acceso al sistema sanitario debido a que teníamos que mantenernos aislados. Esas cuentas o esos números van a aparecer muy duramente cuando termine la pandemia y se recalcule todo lo que pasó. Pero las que hubo por COVID, muchas pudieron ser evitadas si el sistema de distribución de vacuna hubiese sido de una manera equitativa, prioritaria, igualitaria, pero atendiendo todo lo que planteó más el modelo de prioridad justa. Estamos todavía aprendiendo, como les digo, la pandemia no terminó, sigue y vamos a tener que proseguir con las vacunas, vamos a tener que seguir atendiendo esto de la distribución. No hemos conseguido, más que creo que llegamos al 30% en Argentina. El sistema de la doble dosis, el esquema de la doble dosis lo tenemos que tener y llegar cuanto antes para que la variable Delta que ya empezó a circular no nos dé muy fuerte porque podría ser altamente peligroso en el número de muertes que podríamos tener.
Por lo tanto, lograr la segunda dosis, tener un esquema y lograr una inmunidad de rebaño con 2 dosis sería lo ideal para el país, para nuestro país. Y entonces es pedir a los sistemas internacionales o que tienen a cargo la distribución de vacunas o que tienen vacunas para donar, aceptar y colocarse las vacunas. Ni siquiera me pongo a discutir con los que están con el sistema o que son del sistema antivacuna, que pertenecen y que no quieren vacunarse. Hoy la prioridad, y si uno lo analiza desde el punto de vista ético, cuando uno analiza por la teoría de los principios, el principio de beneficencia y el principio de autonomía, aquí están chocando. ¿Por qué están chocando? Porque por autonomía yo puedo querer no vacunarme y puedo no hacerlo, diría. Pero el problema es que mi autonomía termina cuando empieza a dañarse al otro y por lo tanto tiene que ganar el principio de beneficencia. Debiéramos pensarlo así y el país no lo está poniendo obligatorio y los países están dudando en ponerlo obligatorio porque el principio de autonomía todavía está prevaleciendo y sobre todo porque la vacuna no evita que nos enfermemos. Gente que tiene las 2 dosis está enferma, está internada y aún en algunos casos ha muerto. Por lo tanto, no se puede exigir poner una vacuna que no da respuesta del todo a una patología, pero que evidentemente disminuye el cuadro o la gravedad del cuadro y permite una mejor atención, sí. Por lo tanto, en realidad con esto invito a todos a que se vacunen, aunque muchas veces dudaran de ponerse la vacuna de la gripe. En este caso no podemos darnos esta oportunidad. Si tenemos vacuna o si nos dan la oportunidad de ponernos, tenemos que hacerlo para poder llegar a la inmunidad de rebaño y quedarnos un poco más tranquilos para recibir la variante Delta con toda su fuerza si llega y las que vendrán, que esperemos que algún día podamos convivir como hacemos con la gripe A, que cada año nos vacunamos, pero circulamos por el mundo. Bueno, nada más, les agradezco. Cualquier cosa ustedes pueden enviarme consultas, como les dije. Quería plantearles esto. Muchas gracias.